Hoy nos sumergimos en una de las teorías económicas más polémicas del siglo XX, la que se desgrana en el libro Príncipes del Yen. Es la historia de cómo una superpotencia económica, aparentemente imparable, acabó de rodillas. Y claro, nos deja con una pregunta bastante inquietante. ¿Y si todo fue a propósito? Venga, vamos directos al grano, a la pregunta que lo cambia todo. A ver, recordemos. En los 80, Japón era el futuro. Sus empresas compraban edificios emblemáticos en Nueva York. El suelo del Palacio Imperial de Tokio valía más que todo el estado de California. Una locura. Y de repente, de un día para otro, ¡pum!, todo se derrumba. ¿Cómo es posible un colapso tan bestial? ¿Fue mala suerte? ¿Una serie de errores garrafales? ¿O había algo más? ¿Una mano que movía los hilos? Esta línea de tiempo lo resume de una forma que pone los pelos de punta. Pasamos de una euforia total, lo que se llamó la economía burbuja, donde todo parecía posible, a un pozo de estancamiento y crisis conocido como la década perdida. El cambio fue tan brutal, tan profundo, que sus efectos todavía se notan hoy. Entender este viaje del cielo al infierno es precisamente la clave de todo este misterio. Bueno, pues aquí es donde nos ponemos el sombrero de detective. Porque esto, según el autor, no va solo de economía, va de seguir un rastro de pistas, de analizar declaraciones, de encajar las piezas de un puzzle gigantesco para entender qué narices pasó de verdad en los despachos donde se tomaban las decisiones en Japón. A ver, aquí tenemos las dos caras de la moneda, las dos posibles explicaciones. Por un lado, la versión oficial, la más cómoda. Fue un accidente. Una mezcla de avaricia, imprudencia e incompetencia que se les fue de las manos. Un fracaso en toda regla. Pero en el otro lado tenemos la teoría del libro, una idea mucho más perturbadora que no fue un fracaso, sino todo lo contrario, un éxito, un plan ejecutado a la perfección para conseguir un objetivo que nadie conocía. Vale, si aceptamos por un momento que fue un plan, la siguiente pregunta es obvia. ¿Quién tiene el poder para hacer algo así? Pues bien, según esta teoría, todas las miradas apuntan a un único lugar, el Banco de Japón. Eran, y son, los únicos con el conocimiento y, sobre todo, con las herramientas para mover los hilos de la economía a una escala tan masiva. Y dentro de esa institución, el autor pone el foco en dos nombres clave, Yasushi Mieno y Toshihiko Fukui. Pero ojo al dato, que esto es fundamental. Estas mismas personas, estos mismos altos funcionarios, estaban en puestos de máxima responsabilidad tanto cuando la burbuja se estaba inflando hasta el infinito como cuando estalló y se gestionó la crisis posterior. Su presencia constante es una pieza clave en este puzzle. Y esta cita del autor es demoledora. Es un torpedo directo a la línea de flotación de la teoría del accidente. Werner básicamente dice, no se equivoquen. Estos señores no eran unos incompetentes que perdieron el control. Sostiene que eran, y cito, expertos sin rival. Sabían perfectamente lo que hacían, sabían cómo crear y destruir crédito, y según él, usaron ese poder con una intención muy, muy clara. Pasamos ahora a la que para el autor es la prueba del algodón. Es casi un trabajo de criptografía. Se trata de analizar el lenguaje aparentemente técnico y aburrido del Banco de Japón para descubrir el mensaje real que, supuestamente, se ocultaba a plena vista. Y aquí está la pista. Una y otra vez, de forma casi obsesiva, en discursos, en comunicados, aparecía esta expresión, crecimiento sostenible. A ver, suena genial, ¿quién no va a querer un crecimiento sostenible? Pero claro, según este análisis, su repetición constante y lo vago que era el término lo convertían en una especie de código, una contraseña. Y esto es que es una locura. Esta declaración del propio gobernador Mieno en 1993, en plena crisis, es increíblemente reveladora. Nos está diciendo con todas las letras que arreglar la economía a corto plazo, que aliviar el dolor de la gente, no es la prioridad. Que todo es sufrimiento secundario frente a ese misterioso objetivo a largo plazo. La pregunta es inevitable. ¿Qué objetivo podía ser tan importante como para sacrificar la economía de todo un país? Pues aquí llega la gran revelación. Crecimiento sostenible no tenía nada que ver con ecología ni con una economía estable. Era un eufemismo. Era la palabra en clave para algo muchísimo más radical. La demolición controlada de todo el modelo económico que había levantado a Japón de sus cenizas tras la Segunda Guerra Mundial. El objetivo real era una transformación estructural completa del país. Vale, ya tenemos el qué. El presunto objetivo era transformar Japón de arriba abajo. Ahora viene el cómo. Si el sistema era tan fuerte y estaba tan arraigado, ¿cómo te lo cargas? Pues la respuesta que propone el autor es tan sencilla como aterradora, fabricando una crisis, usando la recesión como un arma. Aquí está el porqué de un plan tan extremo. Para los supuestos reformistas del banco, el sistema económico de posguerra se había quedado viejo, era rígido, ineficiente, protegía a empresas zombies y ahogaba la competencia. Pero claro, cambiarlo por las buenas era imposible. ¿Por qué?
por los enormes y poderosísimos grupos de interés, empresas, burócratas, políticos, que se beneficiaban de ese sistema. Eran un muro infranqueable que bloqueaba cualquier intento de reforma por las vías democráticas. Este es el punto clave de toda la argumentación. Si no puedes vencer a ese muro por las buenas, si no puedes convencerlos, ¿qué te queda? Según esta tesis, la lógica te lleva a una única y terrible conclusión. Tienes que crear una crisis tan descomunal, tan histórica, que arrase con todo y con todos. Una recesión tan dolorosa que la gente esté dispuesta a aceptar cualquier cosa, incluidas esas reformas que antes eran impensables. Y aquí lo tenemos, resumido en 4 pasos. El supuesto plan maestro. Primero, identificar al enemigo, el viejo sistema. Segundo, crear el arma, inflar una burbuja económica gigantesca para desestabilizarlo todo. Tercero, detonar el arma, pinchar la burbuja de forma controlada, sabiendo que el daño sería inmenso. Y cuarto, el golpe de gracia, aprovechar el caos y la desesperación de la crisis para imponer tus reformas, presentándolas como la única salvación. Un plan de décadas, brillante y absolutamente aterrador. Y llegamos al final de este recorrido. Si todo esto fuera un juicio, como sugiere la diapositiva, ahora sería el momento de que la Fiscalía presentara sus conclusiones finales, atando todos los cabos que hemos ido viendo. Y el resumen del caso, según el autor, sería este. Los medios para cometer el crimen. El control absoluto sobre la creación de dinero. La oportunidad. Décadas enteras en los puestos de poder, sin que nadie los mueva. El motivo. Ese gran objetivo de la transformación estructural. Y lo más fascinante, la confesión. No una confesión directa, claro, sino una oculta en sus propios discursos, una vez que aprendes a descifrar su código. La implicación de todo esto es profunda. Va mucho más allá de la economía. Porque si esta teoría es cierta, significa que un grupo de tecnócratas, que no ha sido elegido por nadie, actuó como un segundo gobierno en la sombra, imponiendo una agenda política radical a todo un país sin ningún tipo de control o mandato democrático. Y esta es la idea final, la que le da la vuelta a todo el relato histórico. La década perdida de Japón dejaría de ser la historia de un fracaso económico garrafal para convertirse en la historia de un éxito político asombroso. Un plan que, aunque fue devastador para millones de japoneses, cumplió a la perfección los objetivos secretos de sus arquitectos. Y cerramos con esta pregunta, que queda en el aire, y que es, al final, la que de verdad importa. Más allá del caso de Japón, esta historia nos obliga a plantearnos quién tiene realmente el poder para cambiar el rumbo de un país, y hasta qué punto las decisiones que marcan nuestras vidas se toman a la luz del día, de forma democrática, una cuestión que, desde luego, sigue siendo tan relevante hoy como lo era entonces.